Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos los que estáis presencialmente y los que, como veis, están entrando ahora también de manera virtual. Vamos a darse comienzo a la jornada de inteligencia artificial que viene a, de alguna manera, a completar lo que ya hicimos a finales del año pasado y queremos ver qué evolución ha habido desde entonces, desde enero del 25 hasta hoy. Vamos a ver todo lo que ocurre. Eh, Quiero dar las gracias en primer lugar a todo el equipo que están trabajando, que como veis, nunca es fácil y además se nos incorpora Álvaro Tira de la empresa IQSARTE, que le quiero felicitar por que llevó todo lo que fue la iluminación y la creatividad en un espectáculo el pasado sábado en el Castillo de Javier. Una maravilla. Enhorabuena, Álvaro, y gracias por lo que nos estás ayudando. Y por otra parte, quiero dar en primer lugar la bienvenida a las personas que ya estuvieron con nosotros. En primer lugar, que fueron tanto Antonio Ortiz como Matías Tavia, creo que ya están por ahí conectados, más conocidos en el mundo de la inteligencia artificial como monos estocásticos. Ellos manejan un podcast muy famoso, el cual hay miles de seguidores a nivel nacional. Y hoy nos van a, de alguna manera, también de su forma de contar las cosas de una manera también muy amena y muy divertida y poniendo también ejemplos concretos, no todo el rato hablando de software 3.0, inferencias y datos y lenguajes de ingeniería, etcétera, sino de una manera poniendo ejemplos. Y por otra parte, también nos acompaña de Guillermo Barbadillo. Guillermo Barbadillo que también va a estar conectado. Yo sabéis, Guillermo Barbadillo fue un compañero también que fuimos en noviembre del año pasado y el cual nos explicó por qué alcanzó el número 3 a nivel mundial del benchmark, o la forma de medir cómo están evolucionando los lenguajes, los LLMs, a nivel internacional esa medición que se llama el modelo ARC, creada por François Chollet, y que él ahora mismo está participando en la segunda edición y nos va a explicar en qué momento está. Y por último, y no por eso menos importante, nos acompaña también Carlos Fernández de Vigo, si ya le conocéis, es nuestro consultor de inteligencia artificial de cabecera, representa el laboratorio de inteligencia artificial que tenemos aquí en Navarra, el profesor Octopus, y como lo sabéis también, ganador del Goya al corto de mejor animación, corto de animación del año pasado. Así que bienvenido, Carlos, en presencial, es el único no virtual, a pesar de tener un avatar. Hoy te tenemos física. Bueno, pues bien, como decía, yo creo que están ya por ahí, Antonio, y si los podéis, si los puedo visualizar mejor. Antonio, Mati, Buenos días. muy buenos días a los dos. Hola a todos. Tengo que decir que la semana pasada, el jueves, compartimos un congreso internacional en Alicante, que estuvo, la verdad, muy bien. No sé si Mati ha hecho ya la edición de la paella de Alicante, que le han dicho que viste le gusto. Sí, es que no sabía que en Elche lo que hacen de arroz es el arroz con costra, que lleva morcilla, morcilla blanca, longaniza, longaniza blanca, conejo, cordero, pollo y una costra de huevo. Entonces, lo que decidimos fue cenar eso una noche. Y llevamos desde entonces haciendo la digestión. Antonio lo que va, estoy seguro. Pero Mati está en ella. Bueno, quería comentar que antes de que ellos os hagan esta intervención, que todos estamos esperando, solo hacer unos apuntes. En este 25, como os acordáis, hablábamos de que en el 2025 iban a aparecer los agentes inteligentes y están de alguna forma anunciándonos que se ha producido la mayor aceleración de la inteligencia artificial desde que comenzó, ¿no? Durante este 25. No solamente porque ya se trabaja con lenguajes y con agentes, sino que ya la gente, el software 3.0, todo lo que está apareciendo. Y eso es un poco lo que ahorita la línea argumental de lo que nos van a comentar más sobre todo esto. Y yo sé que luego Guillermo
también les quiere hacer alguna pregunta que os quiere poner en un brete y esto va a estar divertido, Antonio? Así que todo vuestro y os ponemos en pantalla para que podáis compartirlo de los... No sé si estáis viendo la presentación, creo que sí, que la estoy compartiendo bien. Nosotros somos los modos estocásticos, es un podcast semanal de inteligencia artificial, comentamos la actualidad, la analizamos y somos conocidos por nuestros chistes malos, pero hoy vamos a hablar un poco de el futuro de la inteligencia artificial con un brevísimo repaso a cómo hemos llegado hasta aquí. Y Antonio, yo diría que todo se ha acelerado desde la salida de GPT 3.5, que es este modelo de lenguaje en el que se basaba la primera versión de ChatGPT, y básicamente esta posibilidad de hacerle preguntas a un chatbot que probabilísticamente la va contestando, prediciendo, tejiendo la siguiente palabra, ¿no? Sí, porque bueno, en esta presentación José Andrés nos pidió un poco que actualizáramos qué ha pasado desde la última vez que nos vino y estuvimos por aquí en Pamplona. Infelizmente, en esta ocasión no hemos podido entrar allá, pero claro, yo creo que hay un punto que es ineludible y que necesitamos volver a poner sobre la mesa, que es este pecado original, entre comillas, de los modelos grandes de lenguaje. Todo lo que, el mismo motivo por el que ChatGPT nos alucinaba, que era en su asombroso dominio del lenguaje, su aparentemente infalible mecanismo para escribir cosas con sentido y que realmente tuvieran un significado para nosotros y que pudiéramos tener una conversación con él, también tenía ese otro lado, que era el estar optimizado para manejar el lenguaje, no lo convertía en una herramienta factual, diseñada para ser factualmente correcta. No consulta una base de datos, no accede a todo el corpus de su datos de entrenamiento, sino que básicamente, probabilísticamente, pues nos devolvía lo que más encajaba en función de lo que le habíamos puesto como entrada, ¿no? Como prompt. Yo creo que por eso, hasta hace un instante, estamos en este paradigma de la visión de la inteligencia artificial como un copiloto, ¿no? Lo típico que para mandar un email importante le escribes nuevos bullet points, lo que quieres decir, y le pides, genera un email formal y para mandar esto, ¿no? Entonces la IA, el ChatGPT, el Gemini te lo extiende y cuando lo recibe la otra persona le dice, por favor, resúmeme este email en varios bullet points, ¿no? Que hace todo eso contrario para poder leerlo resumido. Pero lo que quiero decir con esto es que estamos un poco en esta visión de como no es perfecta, como alucina, como introduce errores, vamos a utilizar estos modelos de lenguaje, esta inteligencia artificial como un copiloto, ¿no? Un apoyo de nuestra productividad. Ya, ¿has estado de vacaciones? Alguien ha estado de vacaciones. Ay, afortunado él, que... Sí, Está silenciado, Tony. Dale, Antunes. Claro, esta es la problemática de las conferencias online, ¿no? Que muchas veces se pierde un poquito el pulso de lo que está pasando en la sala y por ello, de nuevo, nos volvemos a disculpar. Pero fijaros que en esta presentación hemos intentado hacer dos cosas. No solo es decir, bueno, ha pasado esto técnica, tecnológicamente, estos han sido los anuncios, sino así han evolucionado las ideas de cómo llevar la inteligencia artificial a la empresa. Y esta visión del copiloto era casi la original, la primera, cuando empezó la gente a darse cuenta de que tener ChatGPT o un Copilot, que fue muy rápida Microsoft en apropiarse de este concepto, o Gemini, cualquier tipo de modelo de grande de lenguaje, pues nos traducía cosas, nos transcribía, nos resumía, nos respondía dudas, ¿no? Que de repente era esa visión, bueno, eres un trabajador y esta es una herramienta más. Era básicamente el comienzo del primer paso en la integración en la empresa. Pero hay un primer desarrollo de la teoría del management que empieza a percatarse de una problemática que nos ancla al principio de la presentación. Es decir, como estos sistemas
no están hechos para ser siempre factualmente correctos, cómo alucinan, cómo tienen errores. Empiezan cuando se desarrollan el primer corpus de estudios sobre el impacto en el rendimiento de los trabajadores que adoptan la inteligencia artificial, hay un patrón muy, muy interesante. Este es un trabajo del profesor Ethan Molly, que es un profesor de management y innovación muy, muy interesante, y que habla de la frontera irregular. Sistemáticamente, en la mayoría de estudios de adopción de inteligencia artificial, en profesionales del conocimiento, y aquí estaban ventas, consultoría, desarrollo de software, soporte, se ve que los que usan inteligencia artificial, uno, tienen mejores resultados, producen un mejor output en su trabajo del conocimiento, y dos, son más productivos, lo hacen en algo menos tiempo. ¿Esto pasa siempre? Pues pasa casi siempre. En algunas ocasiones lo que se encuentra es que los que utilizan la inteligencia artificial tienen peor rendimiento, quedan, en lugar de ser algo pues, consistente a lo largo de todas las disciplinas y todas las tareas intelectuales, en algunas utilizar la inteligencia artificial penalizaba a estos trabajadores. Y además era muy curioso en los estudios en los que se ha encontrado esto, porque como siempre se hace en varios grupos, ¿no? Un grupo con inteligencia artificial, otro sin, y a veces en los que tenían modelos de lenguaje a su alcance, se les daba distintos tipos de modelos. Cuanto mejor era el modelo, peor era el rendimiento de estos trabajadores. ¿Cuál es la conclusión que podríamos sacar? Que en esos contextos en que la inteligencia artificial produce un resultado o lleva al ser humano a dar un resultado peor, cuanto mejor es el modelo, más se confía el humano en que lo que la IA devuelve es bueno, y más lejos se encuentra del rendimiento más adecuado de un trabajador sin IA, ¿no? Yo creo que estamos todos un poco en esto, aprendiendo en tiempo real para qué podemos usar y para qué no conviene usar estas tecnologías, pero cada 2 por 3 resulta que vienen con una arquitectura nueva, un paradigma nuevo, y con los modelos razonadores como la serie O de ChatGPT y básicamente todos los que se han sumado después, le dieron tiempo para pensar a esos modelos de lenguaje, y entonces lo que antes hacían muy mal, ahora están aprendiendo a resolverlo mejor. Sí, fijaros que al final todo lo que divulgamos, analizamos o estamos muy metidos en temas de IA, tenemos con nuestros acertijos, ¿no? Como nuestras pequeñas, puzzles mentales para intentar adivinar si la IA se ha hecho más lista o sigue siendo un poquito alucinadora, por no decir un poquillo tonta, ¿no? Entonces, en muchos de estos juegos, la trampa consiste en un puzzle típico que se ha dicho millones de veces, hago un pequeño giro sobre él, de manera que si eres una IA muy, muy GPT original, ¿a qué tenderás? Pues tenderás a lo que aparece mucho en los datos de entrenamiento, y responderás como si el puzzle fuera el original, ¿no? Este es el que nos ha puesto Matías, es el típico de, si hay un lobo, una oveja y una lechuga y quieren cruzar un río, ¿cómo pueden hacerlo si solo hay una barca? Y si se quedan solos dos de ellos, puede ser problemático porque el lobo se comería a la oveja, bueno, en fin, ¿conocéis ese tipo de puzzle, no? Pues un GPT original siempre daría soluciones muy parecidas a la típica. Se ajustarían un poco, ¿no? Tendría que ser un poco overfitting, que es pegarse mucho a lo que aparece en los datos de entrenamiento. Los modelos razonadores, entre comillas, son capaces de planear, se dan tiempo, se revisan el trabajo que ellos mismos se devuelven para ver si las cosas que se están respondiendo tienen más sentido. Por lo tanto, en todos los temas de lógica y todos los temas de, ahora veremos, matemática, programación, pues funcionan mejor. Pero hay otro aspecto también, Mati, que es que los modelos se han hecho agénticos. Y yo diría que es la gran promesa de 2025 y lo estamos viendo sobre todo en entornos más técnicos como de desarrollo de software, que es darle una tarea a un ChatGPT, a un Gemini, a un Cloud y esperar a que la resuelva. Entonces pasamos a nuevos paradigmas en los que al final
Y aparte de un copiloto, tenemos una inteligencia artificial que de alguna forma se incorpora al cubículo de al lado y a nuestro equipo. Sí. Con esta parte de los agentes, y lo apuntaba muy bien José Andrés, la idea detrás de un agente inteligente ya no es alguien que me devuelve información, con el que estoy chateando continuamente, sino es alguien que, como ha explicado Mati, le asigna una tarea y de forma autónoma él busca primero la estrategia para resolverla y luego es capaz de ejecutar cosas hasta conseguirla. Esto asume pues la capacidad de planificación de la IA, pero también asume que nosotros delegamos en esa inteligencia artificial la capacidad de ejecutar. Entonces hay una mayor confianza en esta tecnología, ¿no? Dos cosas. Una es, los agentes son sistemas que podemos desarrollar nosotros o puede desarrollar cualquier empresa o cualquier organización, pero los propios modelos que estamos usando, si usamos Cloud, si usamos directamente ya ChatGPT, muchos de esos modelos tienen una capacidad agéntica. Es decir, el modelo, cuando necesita resolver alguna tarea, él mismo decide, voy a escribir un pequeño programa en Python, por ejemplo. O voy a buscar en Internet más información porque es una pregunta sobre datos que no están que son más modernos que los de mis datos de entrenamiento. Por lo tanto, voy a usar el tema entender. Bueno, hay un punto, y yo creo que aquí, si Guillermo además luego puede hacer referencia a esto, me interesaría mucho saber su opinión, que es que para enseñar a razonar, esta razonar siempre entre comillas, porque la analogía con el razonamiento humano siempre es problemática, a estos sistemas de inteligencia artificial, básicamente se aplica una técnica que es el aprendizaje por refuerzo. Partimos de esos GPT, de esos modelos de lenguaje que han aprendido pues a conversar y luego con aprendizaje por refuerzo les ayudamos o les enfocamos a aprender algún tipo de tareas extra. Esto, para los que seáis apasionados de la educación, viene de las ideas un poco skinneristas, ¿no? De cómo se comprendía el ser humano y toda la filosofía de Skinner, ¿no? Pero bueno, el punto es que el aprendizaje por refuerzo se ha demostrado que es realmente muy bueno en tareas en las que hay una recompensa verificable. Básicamente, se le dice a la IA que explore un espacio de soluciones y cuando llega a a un acierto, pues se le refuerza en ese aprendizaje. Entonces, cuando ese éxito, ese llegar al resultado correcto es objetivamente verificable, pues la IA aprende y es muy buena en eso. Entonces, en matemáticas o en programación, estos sistemas razonadores con aprendizaje por refuerzo se han demostrado que logran cotas muy buenas y niveles cada vez más parecidos a los mejores humanos en esa disciplina. Claro, la gran duda o la gran dilema sobre si esto nos va a llevar a muchos mayores éxitos de la inteligencia artificial y si se puede llegar hasta a este nivel de los mejores humanos en otras disciplinas, está en si con esas otras disciplinas podemos hacer lo mismo. Es decir, darles unas recompensas verificables cuando el modelo aprende. Por eso es más probable, ¿no? Y ya que tenemos aquí a nuestro compañero en la mesa, es más probable que la inteligencia artificial pues, pueda ganar un premio Nobel de física o pueda ganar la medalla Fields de matemáticas mucho antes que gane un Oscar de cine. Porque he hecho un guión o he desarrollado una película pues artísticamente valiosa o interesante, es algo mucho menos objetivo, entre comillas, que la parte de he demostrado un teorema matemático. Pues conectando con la primera diapositiva, a pesar de que estamos ya con modelos agénticos, seguimos teniendo a un humano en el proceso, interviniendo, supervisando, y como dice Antonio, en el caso del aprendizaje por refuerzo, proporcionando esa retroalimentación, pero con el componente humano todavía, ¿no? Porque este problema de las alucinaciones lo seguimos arrastrando con los modelos, los agentes, con los modelos razonadores. Entonces hay que corregir errores y hay que estar ahí como el jefe de obra, ¿no? Mati, perdona, pero a mí en la presentación no me sale el pasado diapositiva, no sé si a ti sí. Sí, estamos bien. Bueno, ahora sí. No, ahora me ha pasado dos. Bueno, como decía Matías, aquí hay como un matiz. Si en la versión del copiloto estaba muy clara
el ser humano lo hace todo y en algunas partes del proceso de realizar su trabajo tiene una herramienta que es el copiloto. Es la anterior, Mati, perdóname, la que estamos. Aquí ya hay un matiz diferente, que es mantenemos el humano en el proceso. El humano da feedback, corrige errores cuando la IA se ha desviado, guía las decisiones, interviene en etapas clave, pero aquí vemos que ya hay un paso atrás, digamos, y esta teoría de management del humano en el proceso apunta a que va a haber más autonomía si compramos esta visión de la inteligencia artificial agéntica. En mi opinión, estamos justo en tomar estas decisiones, en si vamos a confiar, si la inteligencia artificial va a tener el nivel para automatizar tareas de cierta complejidad de la disciplina del conocimiento y la creatividad. Pero porque no todo el mundo está de acuerdo. El otro día Sam Altman actualizó su blog, que actualiza cada muerte de obispo, pero generalmente con opiniones fuertes, y ya está hablando de que van camino de una superinteligencia porque ya saben cómo construir una ágil inteligencia artificial general de nivel humano, y que en 2025, ojo, porque le quedan 6 meses, ya estamos viendo cómo la IA se incorpora a la fuerza laboral en lugar de ser, pues eso, esa visión del copiloto que decíamos al principio. Entonces aquí ya estamos hablando de sustitución, ¿no, Antonio? Sí, realmente aquí la visión tanto de Altman, también de Darío Modei, de Anthropic, es dando muchísimos miles de millones, y es la lógica ahora mismo del mercado de inversión de inteligencia artificial, porque vamos a poder automatizar muchas tareas, cuando no muchos empleos completos del mundo del conocimiento, ¿no? Entonces, fijaros cómo las palabras importan. Es distinto, fijaros el salto de vas a tener un copiloto que te ayuda a ser un poquito más productivo a, oye, es que el agente de IA se va a incorporar a la fuerza de trabajo. De repente ha habido un salto en cómo se plantea bastante potente, ¿no? Entonces, empieza a haber decisiones como la de la farmacéutica moderna, la de las vacunas, que creyéndose, comprando muchísimo esta visión, ha tomado decisiones como que, oye, es que recursos humanos y el departamento de tecnología ya no son dos cosas completamente separadas, sino que al contrario, tienen que estar juntas, porque la decisión sobre quién hace el trabajo ya no es una decisión de recursos humanos, es una mezcla entre recursos humanos y departamento tecnológico. Pues esto de la IA incorporándose a la fuerza laboral nos lleva a nuevas formas de empresa, que son las empresas AI First. Ha habido pues algunos que se han flipado demasiado, como Fiverr, como Duolingo, que hubo una especie de guerrilla interna por el cambio de la cultura de la empresa, como Shopify, pero sí que se ve cada vez más un perfil de, ojo, vamos a automatizar todos los procesos, aunque sea posible y viable automatizar, como el de Quora. El CEO de Quora el otro día publicó que están buscando un nuevo rol para la empresa que no existía antes, que es un ingeniero que supervise o que se encargue de automatizar todo el trabajo de la empresa, que sea ahora mismo, como está la tecnología, posible automatizar. Y de hecho, es una persona que va a trabajar directamente con el CEO, con Adam Daniel. Claro, aquí en esta nueva doctrina de management, lo que están comprando estos directivos es un discurso del tipo: si la inteligencia artificial es realmente una tecnología tan disruptora que va a ser tan transformadora, entonces hay que repensar todo lo que hacemos a partir de ella. Por lo tanto, cambien los procesos a la hora de conseguir el producto, el servicio que nosotros ofrecemos, cambian las necesidades del tipo de perfiles que necesitamos, y por lo tanto hay que repensarlo todo. Por eso se autodenominan o se les ha puesto la etiqueta de AI First Empresa. Entonces, creo que estas compañías en muchos casos tienen un poco de
exceso de entusiasmo con la IA, esta es una opinión personal, ¿vale? Pero sí hay elementos interesantes a observar en cómo lo han planteado. Y bueno, los mismos de Fiverr, de Duolingo, Shopify, el de Amazon también es muy interesante. Bueno, cosas que yo veo valiosas e interesantes que podríamos anotar. Una es que valoran el uso de la inteligencia artificial a la hora de captar el talento, exigen al talento actual la adopción de inteligencia artificial y lo meten en la evaluación de rendimiento de los empleados. Luego hay dos estrategias que están utilizando para meter IA en la compañía. Hay una que es, tengo un equipo o una persona especializada en ello. Es decir, un laboratorio de gente, D'Angelo hablaba de un único individuo, pero de gente que conociendo la empresa y entrando en los distintos equipos, pues anima, potencia e impulsa la adopción de inteligencia artificial. Y otras empresas están diciendo la innovación tiene que ser de abajo arriba. Los que están abajo, empezar a experimentar cómo utilizar la inteligencia artificial y de alguna manera no es al CEO le han vendido la licencia de Microsoft de Copilot, todo el mundo tenéis eso, ¿no? Es una visión de cada equipo tiene que aprender en sus procesos cuál es la mejor manera para no caer en la frontera irregular que hablamos al principio. Un último apunte que está muy bien en la diapositiva que está compartiendo Matías, es que lo que hemos visto en las distintas organizaciones y estudios, ¿tú te acuerdas del Terresol, Mati? Es que claro, un informe de cómo afectó introducir la IA en Repsol, y una de las grandes ventajas que sacaron como conclusión es que había más tiempo para la hora del café, como cámara de café, para ir a hablar a la máquina del café entre ellos. Bueno, es una cierta mejora de satisfacción de los empleados, pero no sé si captura la productividad de la que hablan tantas empresas AI first, ¿no? Sí, es que ese es un poco el dilema, ¿no? Es decir, si aumentamos la productividad, pues de los empleados y todo sigue igual, pues dice la empresa, pues esa mejora de productividad la captura el empleado que vive mejor, pues es una opción, ¿no? Básicamente, quizás trabajaríamos todos mejor y más felices si tuviéramos más tiempo para respirar, para pensar y para socializar en la máquina del café, pero lo que dicen estos CEOs de las empresas first en que tenemos que repensarlo todo para que la captura de esa mejora de la productividad la haga la compañía entera. Y ya vamos a los que han puesto un pie en el futuro, y aquí insistimos, ¿no? Es decir, nosotros creemos que la visión realista está unas cuantas diapositivas atrás. Es decir, en que el humano esté en el proceso, seamos muy prudentes con la adopción de la IA, y que de alguna manera aprendamos usándola, ¿no? Pero bueno, los que tienen una pie, digamos, mejor dicho, en el futuro están intentando adivinar cómo van a ser las compañías que nazcan ahora a la luz de la inteligencia artificial y las que mejor se adapten. Bueno, ahora hay una fuerte tendencia a ser cada vez más pequeña, y hay un término que se llama bot scaling, que es escalar con bots, que es, bueno, me he permitido ahí un anglicismo terrible, que básicamente dice lo siguiente: lo virtuoso o lo más apropiado para la empresa del futuro es ser muy pequeñas. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial vas a poder, con muy pocos empleados, hacer muchísimo y competir con lo que a día de hoy hace empresas mucho más grandes, ¿no? Hay unos cuantos libros de Experimentation Machine, ni Amigos de la Niña, Co-Founder, que todas abundan un poco, más o menos, en que básicamente te tienes que dedicar a hacer lo que mejor sabes y lo demás te lo va a complementar una IA. Por lo tanto, vamos a empresas como las que aparecen en ese Tiny Teams Hall of Fame, que con muy pocos empleados van a facturar mucho. Las empresas nuevas de IA ya salen con esta filosofía, cursos que tienen muy pocos empleados, y en esta métrica, que es cuántos millones de facturas por empleado, pues sale muy bien. Lovable, MyJourney, todas estas, ¿no? Aquí dos apuntes. Creo que de nuevo hay mucha exageración. Por ejemplo, Co-Founder dice
si quieres montar y ser emprendedor, ya no necesitas un cofundador tecnológico, porque la IA lo puede ser. Es una exageración, yo creo que muy arriesgada de sostener. Y luego hay un reverso que yo creo que es más interesante y más fértil, que es, ha habido muchos negocios que no han sido viables porque necesitaban muchos clientes. Es decir, los costes eran tan altos que necesitaban muchos clientes para poder mantenerte en el mercado. Si vamos a empresas más pequeñas con costes más contenidos, cosas que antes pues, el mercado no daba para ello, es posible que ahora sí empiece a darlo. Pero bueno, en todo caso, con este escenario las decisiones que nos vienen son... Bueno, hay que irse preparando para ellas y creo que tenemos alguna por ahí, Matías. Sí, yo además en este último escenario creo más, las empresas más pequeñas necesitan menos clientes porque lo que estamos viendo también es mucha concentración en las empresas que tienen los modelos fundacionales que van añadiendo herramientas por encima y entonces esas empresas pequeñas que gracias a la IA ofrecen, por ejemplo, los rappers, ofrecen un servicio con inteligencia artificial, pues se ven eclipsadas también por las grandes. A ver, entonces, como resumen de todo esto, a junio de 2025 lo que hay que pensar es qué parte de las tareas se pueden automatizar y cómo nos va a afectar. Vamos a acabar haciendo las tareas más alienantes nosotros, vamos a acabar siendo nosotros el operario de una fábrica que simplemente tiene que vigilar que la gente de IA o que el bot esté haciéndolo todo bien. Entonces, ese no es el futuro que pintaba la inteligencia artificial en la era de la abundancia de la que hablan tantos tecnólogos, en la que nos vamos a dedicar a pintar y a escribir poesía mientras la IA hace el trabajo duro. Sí, si quieres ya pasamos al final, Mati, porque creo que nos hemos pasado de tiempo. Y no podemos a la última, perdón. Ahí está. Bueno, al final, y esto ya es como algo muy, muy, muy del futuro, pero un futuro en el que, digamos, los grandes directivos de inteligencia artificial están apuntando que es 2027 o similares, ¿no? Que es que, como hablamos en la primera encuentro que tuvimos allí en Pamplona, se sigue discutiendo sobre si vamos a llegar a eso, cosa un poquito indeterminada que se llama AGI. La AGI, como explicamos en aquel momento, era el momento en que una inteligencia artificial en cualquier tarea intelectual o de la disciplina del conocimiento y de la creatividad humanas tiene un nivel pues, de los mejores seres humanos o mejor, ¿no? Esta búsqueda, de la que, por cierto, nos seguimos manteniendo más o menos escépticos en nuestro lado, pues hay una suerte de pensamiento que dice, bueno, aunque creamos que es improbable, mientras que un San Alman, o un Demi Hassabis, o un Darío Modei, pues, o un Ilya Sutskever, ¿no? Como tótem de la inteligencia artificial, lo dan por conseguido, o por que se va a conseguir, ¿no? Aunque bueno, la parte de Guillermo nos va a lo mejor dar un pulso de realidad bastante mejor sobre esto. Y mientras gran parte de la academia más clásica de la inteligencia artificial es bastante escéptica, pues hay un principio de precaución que nos interpela a que ante la duda deberíamos estar preparados, ¿no? Aunque sea muy improbable, como tendría un gran impacto, pues deberíamos estar preparados. Y hay dos escuelas de pensamiento abriendo ese camino ante estas circunstancias. Si la AGI es posible, pues tenemos dos vías. Una es, la podemos leer por ejemplo en El empleo del futuro del profesor Alejandro Hidalgo, que básicamente es la inteligencia artificial, por muy potente que sea, va a ser una tecnología normal y va a ser un cambio tecnológico normal. Esto significa que básicamente se empezará a adoptar o se adoptará más cuando sea una solución cuyo coste para las empresas les produzca un ahorro total respecto al empleo de recursos humanos. Entonces puede tener un impacto en que los salarios del conocimiento y de creatividad bajen, o se controlen o se moderen, pero igual que otras tecnologías que se han adoptado, pues se acabará subsumiendo y seguirá la sociedad
como ha seguido hasta ahora, sin ningún escenario apocalíptico. Y luego está la teoría de la singularidad, que básicamente viene a decirnos que este es un cambio que no se parece a ninguno de los anteriores que hemos tenido. Por lo tanto, es de tal calibre que todas las profesiones del conocimiento se pueden ver afectadas porque hay una inteligencia artificial que es capaz de hacerla igual o mejor que un ser humano, y por lo tanto el escenario que vamos ahora, los expertos no nos pueden ayudar a prepararlo porque no se parece en nada al pasado. Y que en este momento de la singularidad pues habrá un impacto pues, económico-social muy grave, y que básicamente no tendríamos las herramientas del pasado como se han abordado, y habría que hacer cierta innovación social. Por eso ideas como la renta básica universal son muy populares en Silicon Valley. Bueno, el caso es que este es un escenario ya casi tecnofuturista, de ciencia ficción, pero en tanto en cuanto se está hablando tanto en el entorno de los laboratorios de IA, nos parecía oportuno terminar con él. Y este es el conjunto de innovaciones e ideas alrededor de ellas que ha habido en los últimos meses desde que estuvimos allá en Pamplona. Y bueno, quedamos disponibles para cualquier pregunta. Si es de Guillermo, por favor, que no sea muy difícil. Muy bien, muchas gracias, Antonio, Mati. Efectivamente, además, siendo el lunes de la mañana, que estamos todos todavía empezando y teniendo, bueno, estamos ya en 60 personas que están conectadas online, aquí estaremos unas 20, 30 personas también. Y lo que sí os quería comentar, antes de darle el paso a Guillermo, que creo que nos va a comentar efectivamente el AGI ahora en qué momento está. Y si ya Cholet lo ha fichado definitivamente o no, tenemos también esa duda. Pero sí que quería comentaros que lo que quizás en el congreso al que asistimos más, por lo menos nos llamó la atención a los que estábamos comentando, era cómo ha avanzado desde la investigación en la medicina, ¿no? Como una de las grandes, es así que, y creo que Andrés Torrubia ahí sí que lo clavó cuando habló de esa esperanza de vida, cómo ha evolucionado y qué se espera a partir de ahora, ¿no? A partir de eso también el tema de la robótica fue también otro de los temas que vimos cómo va a explosionar en los próximos tiempos. Y efectivamente, pues para darle paso a Guillermo, también como vimos, pues esas teorías de tanto Hasabi de 5 o 10 años como de Darío Amodei de que estamos ya llegando, etcétera, ver en qué momento piensa él, que está metido todo el día en esto, nos lo puede comentar. Guillermo. Hola, ¿me oís? ¿Se oye? ¿Sí? Perfecto. Sí. Te vemos solamente en la parte de los ojos, pero te vemos. Es interesante lo que me disculpo lo primero porque las condiciones un poco precarias. Va de camping, me ven en la biblioteca, justo ha ido la luz cuando ha empezado la llamada. Entonces estoy aquí afuera, pues haré lo que pueda. Guillermo, tenemos algún problema con el sonido, quizás el movimiento, a ver si puede ser eso o la conexión, no lo sé. Vamos a ver si conseguimos. Prueba a quitar la cámara, si no. Prueba sin cámara. A ver, ahora probando. Perfecto, ¿veis bien? Te quiero agradecer porque Guillermo hoy está en un camping de vacaciones, con lo cual está con el uniforme de la pandemia. Es decir, lleva chaquetas y camisa, ¿no, Guillermo? Más o menos. Entonces, nada, pues lo que quería contar era una actualización de cómo está el desafío de ARC, ¿vale? Entonces, por empezar, quizás si alguien puede compartir y poner una imagen típica, pues si buscas en Google Abstract Learning Challenge, pues cualquier imagen que salga, para por si acaso alguien no lo conoce, porque el público general pues tampoco, yo creo que es muy conocido. Entonces, ARC es, pues bueno, ARC es un conjunto de pruebas visuales con el objetivo de medir la inteligencia, ¿vale? Y la inteligencia definida como la eficiencia a la hora de aprender nuevas habilidades. ¿Y qué significa esto? Por dar un ejemplo concreto.
Pues una persona no es más inteligente que otra por saber jugar al ajedrez uno, ¿vale? Una persona podríamos decir que es más inteligente que otra si cuando les ponemos a las dos a aprender a jugar al ajedrez, pues una aprende más rápido o necesita menos partidas para llegar a un determinado nivel, necesita estudiar menos, ¿vale? Esa persona, como aprende más eficientemente que la otra, podríamos decir que es más inteligente, ¿vale? Entonces, al final, la inteligencia es una capacidad que está orientada a adaptarse a lo nuevo, ¿vale? Siempre tiene que haber ese matiz de novedad, ¿vale? Y bueno, la inteligencia no es 0,1, es un espectro, entonces ChatGPT tiene cierta inteligencia, ¿vale? Porque las preguntas que le hacemos y a las que no responde no son exactamente las que ha visto en Internet, ¿vale? Él ha visto una cantidad de datos enorme y tiene una cierta capacidad de adaptación porque pues cada pregunta que le llega en cierta manera pues tiene alguna diferencia con su base de datos, por lo cual es inteligente en cierta manera, ¿vale? Entonces, ARC existe desde 2019, o sea que tiene ya unos cuantos años, y su autor es Soler, que es un investigador, es también programador, yo diría que es más o menos filósofo, y ha estado trabajando en Google hasta el año pasado, cuando ha montado su propia empresa para pues investigar en esta dirección hacia la AGI que comentaba los puntos, ¿vale? Entonces, aunque existe desde 2019, pues en 2024 se relanzó, ¿vale? Y se puso un premio de $1.000.000 para atraer la atención de los investigadores, ¿vale? Entonces, bueno, se me sigue oyendo, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Me oís? Es Sí, que como luego Vale. ¿Sí? Vale, cortadme de vez en cuando, que a mí no me gusta mucho ahora. vas bien. Entonces, se regaló el año pasado. Sí. Sí, perdón. Sí, adelante, Guillermo, perdona. Perdona. Vale. Entonces, se lanza el año pasado, pues para atraer la atención del campo de la inteligencia artificial, porque si recordáis, hace un año pues había una corriente bastante fuerte y mayoritaria en la que se pensaba que la escala era todo. Si seguíamos haciendo modelos más grandes, entrenados con cada vez más datos, pues íbamos a llegar a la inteligencia artificial general, ¿vale? Y eso, pues al menos en Twitter, era una creencia bastante extendida. A día de hoy yo creo que eso pues ha pasado ya de moda y se ha visto que no era cierto y hemos tenido que cambiar el paradigma a los modelos razonadores como ya los han introducido los modelos anteriormente, ¿vale? Entonces, un matiz muy importante de esta prueba es que los ejercicios con los que evalúan son privados, ¿vale? Solo los conoce el autor. Y esto es una diferencia muy importante porque la mayoría de los benchmarks en los cuales se evalúan los modelos de lenguaje a día de hoy son públicos. Entonces, pues es como si tú vas a hacer el examen y ya sabes de antemano qué preguntas te van a hacer. Entonces, ese matiz de que sea privado, pues es bastante importante. Entonces, esa es introducción a lo que es ARC, brevemente, ¿vale? Entonces, el año pasado pues se organizó esta competición. ¿Y qué hemos aprendido de esta competición del año pasado? ¿Vale? Pues hemos aprendido que para poder resolver ARC hay dos estrategias principales, ¿vale? Y esto me recuerda mucho a un artículo bastante famoso que se llama La lección amarga de Richard Sutton, que viene a decir que a los investigadores de inteligencia artificial les gusta mucho hacer algoritmos muy complicados, intenten imitar cómo funciona el cerebro humano y complicarnos mucho la vida, pero a la larga lo que realmente funciona es el aprendizaje y la búsqueda. Y esto es así porque los ordenadores, por la ley de Moore, cada vez son más potentes y el aprendizaje y la búsqueda son dos algoritmos que pueden explotar muy bien el hardware. Al final podemos escalar la búsqueda arbitrariamente y el aprendizaje también, ¿vale? Y curiosamente, lo que nos llevamos de la edición del año pasado son esos dos métodos, ¿vale? Hemos visto que hay dos métodos, el aprendizaje y la búsqueda, para poder resolver ARC, bueno, resolver entre comillas, para atacar ARC, mejor dicho, y bueno,
yendo un poquito a fondo, ¿vale? El aprendizaje, ¿vale? A día de hoy, los modelos se entrenan una vez, se quedan congelados y esos modelos congelados son los que utilizamos, por ejemplo, cuando hablamos con ChatGPT, ¿vale? El modelo no evoluciona, no se adapta a las conversaciones que tenemos, ¿vale? Nos contesta con la información que ya tenía cuando se entrenó, ¿vale? En cambio, lo que se ha visto es que si tú permites que el modelo siga aprendiendo, que cuando le das una tarea nueva, el modelo pueda adaptarse a esa tarea, pues consigues unos resultados mucho mejores, ¿vale? Y en la competición oficial se llegó a resolver el 58% de las tareas, ¿vale? Que partíamos al inicio se resolvía del 30% y a lo largo de este año pues se pasó del 30 al 58%, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la intuición un poco de este aprendizaje? Pues al final es tratar de resolver las tareas de ARC de una manera intuitiva. Tú has visto ya muchas tareas de ARC, conoces un poco cómo son estas imágenes, qué conocimientos básicos necesitas para resolverlas, y cuando te dan una tarea nueva, le echas un vistazo, intentas imaginarte cómo sería la solución, pero sin tener que explicar verbalmente en qué consiste la tarea, ¿vale? Sería un poco equivalente al sistema 1, a ese sistema intuitivo, ¿vale? Entonces, esto es una de las maneras de afrontar, y la otra manera es la búsqueda, que ya había avanzado, y la búsqueda es lo que hace el modelo 3 de OpenAI. Entonces, ¿cómo nos imaginamos que funciona el modelo 3? Es que cuando tú le das una tarea nueva de ARC, el modelo empieza a hacer hipótesis y descripciones de la tarea usando lenguaje natural. Pues, por ejemplo, en esta tarea tengo que coger un objeto que es de color rojo y lo tengo que mover 2 unidades a la derecha, ¿vale? Él hace una descripción en lenguaje natural y luego implementa la transformación directamente dentro del modelo. Una vez hecho esa transformación, pues verifica si es correcta o no, prueba otra hipótesis y de esa manera va buscando cuál es la explicación más probable para resolver esa tarea. ¿Vale? Entonces, este es otro mecanismo que permite adaptarse a la novedad, ¿vale? Nos adaptamos a la tarea buscando un programa, aunque sea en lenguaje natural, que es capaz de resolver. Y con esto se consiguió llegar al 87%, por lo cual en principio se resolvió ARC, ¿vale? Pero sí que es cierto que este modelo que se usó ha desaparecido, a día de hoy ya no existe, no tenemos acceso a él, y el modelo que se publicó de O3 creo que está en el entorno del 60%, ¿vale? Entonces, esto fue lo que aprendimos el año pasado, ¿vale? Y ahora este año se ha relanzado la competición, pero se ha actualizado el conjunto de test, las pruebas con las que nos evaluamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué se ha actualizado? Pues porque se sabía que tenía ya algunos defectos pues desde el año 2020, ¿vale? Se sabía que había bastantes tareas, en torno al 50%, que se podían resolver por fuerza bruta, es decir, sin necesidad de inteligencia, y también se ha hecho que sea un poquito más complejo, ¿vale? Pues se han hecho tareas con distintas reglas que interactúan entre sí, se han hecho tareas en las que hay que interpretar símbolos. Entonces, es un poco más complicado, pero aún todo sigue siendo fácilmente resolvible por humanos. Y esto se probó, se hicieron experimentos con personas comunes, entonces pues se les pagaba cierto dinero por resolver las tareas, y todas las tareas han sido resueltas por humanos, ¿vale? Que no hace falta ser un doctorado para resolver estas tareas. Ese es un poco el espíritu real, ¿vale? Que son tareas que una persona resuelve fácilmente, pero a día de hoy la IA no es capaz de resolver. Muy bien, ¿vale? Muy bien, Guillermo. Entonces, sí, continúa. Te quedan 5 minutos. Vale, perfecto. Ya estoy terminando. Entonces, en este nuevo conjunto de tareas, en ARC 25, pues los modelos grandes de lenguaje, los modelos razonadores, funcionan mucho peor que en el año anterior, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues, por ejemplo, Claude resolvía el 40% de tareas el año pasado
y este año ha bajado al 8%, ¿vale? Que es el mejor modelo que hay a día de hoy de los modelos de negocio. O3 resolvía el 60% y ahora pasa a resolver tan solo el 6%. Pues hay una caída muy grande, pues en gran medida yo creo que es por haber eliminado estas tareas que se resolvían por puerta punta, estas tareas fáciles, y también pues esa pequeña complexibilidad seguro que afecta, ¿vale? Entonces, esto para los grandes modelos de las grandes empresas, y luego en la competición en la que estoy yo, que al final tenemos unos recursos mucho más limitados, pues a día de hoy el equipo que va primero ha resuelto ya el 15% de las tareas, ¿vale? Por lo tanto, vemos que resuelve el doble que Cloud, que es el mejor modelo de empresa, digamos, ¿vale? Por lo cual, pues ahí yo creo que un poco nos da una pista de que el enfoque de aprendizaje, que es casi seguro el que está utilizando, pues puede ser más potente que la simple búsqueda, ¿vale? Entonces, no está claro, porque todavía estamos muy lejos de resolver, pero eso podría ser así. Entonces, ya por concluir, ¿cómo creo yo que se puede resolver? ¿Vale? Pues el enfoque que estoy intentando desarrollar y que todavía estoy trabajando en él es intentar hacer una síntesis. ¿Vale? Si sabemos que aprender, dejar que los modelos sigan aprendiendo cuando tienen tareas nuevas es útil, yo creo que tenemos que profundizar en ese enfoque, y si sabemos que buscar también da buenos resultados, pues tenemos que utilizarlo también. Entonces yo creo que hay que hacer una síntesis en la cual cuando vamos a resolver una tarea nueva, por una parte buscamos distintas formas de resolver ese problema, pero a la vez nos adaptamos. Vemos que si una cosa no funciona, aprendemos que es el camino correcto para que cuando vayamos a tomar una nueva vía, pues utilizamos esa información, ¿vale? Y al final creo que eso es lo que hacemos las personas. No solo hacemos una búsqueda ciega, sino que también nos vamos adaptando y aprendiendo de los resultados cuando no se corresponden con aquello que nosotros creíamos que iba a pasar cuando hacemos un experimento. Entonces, mi intuición es que la resolución de ARC va por ahí, y diría que el camino a la ARC también va por ahí. Entonces, decirlo de palabras es muy fácil, lo difícil es implementarlo y que funcione, y bueno, pues eso es en la tarea en la que estoy. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que seguirte además sin una presentación y, como decía antes, un lunes a la mañana con todas estas palabras tan técnicas que utilizas, yo les agradezco a todos los que están siguiéndonos en presencial y en online. Es una jornada realmente muy técnica, muy dirigida. Sí que hay un concepto que es importante que todos lo tengamos, ¿no? Que lo que tú acabas de decir, los investigadores que estáis trabajando en esto, es decir, os estáis enfrentando a aquellos problemas que no han tenido un entrenamiento previo. Son problemas nuevos y no han tenido un entrenamiento previo sobre una solución, que si estos lenguajes son capaces de resolver esos problemas nuevos que no han tenido un entrenamiento. Con lo cual nos estamos enfrentando, como decía antes, a que hoy el premio Nobel lo gane una IA, el premio Nobel de física o de química, y eso es el gran reto al que nos enfrentamos como humanidad, ¿no? Yo creo que el otro día, por lo menos el concepto que nosotros nos marchábamos del Congreso, veíamos que nos estábamos en un momento de la historia increíble, que puede cambiar todo si somos capaces de llegar a esos niveles en los cuales estáis investigando, ¿no? No solamente para el mundo de la empresa, sino como sociedad, ¿no? Y bueno, y en este aspecto, y quizás para centrar el tema ya final, habíamos invitado a Carlos precisamente para que nos baje más al terreno de lo que se está haciendo en las empresas, de lo que está pasando también en las empresas, ¿no? Como habéis visto, la fuerza del trabajo, está llegando la IA ya a fuerza del trabajo, a mejorar la productividad, a poderla aplicar ya en robótica y además también avanzar en otros conceptos de otra temática tecnológica. Entonces, bueno, Carlos, porque de lo general a lo concreto, yo creo que muchas de las empresas que están hoy aquí, de las personas que están conectadas, también necesitan, ¿no? ¿Cómo está llegando la IA a las empresas? Ha hablado que lo pequeño es interesante,
pero también lo pequeño tiene muchísimas complicaciones. Ese operario que va a estar encima del proceso, pero no va a estar dentro del proceso, porque el proceso lo van a hacer los lenguajes. Todo eso, ¿cómo lo estáis viviendo también desde vuestro laboratorio y también trabajando en las empresas, como lo estáis haciendo? Sí. Mucho tiempo he estado sin hablar, me acabo de dar cuenta ahora. Lo primero, oye, saludar a los monos y a Guillermo y a todos los que estáis por ahí escuchándonos en este lunes tan fresquito. Nosotros venimos desde un laboratorio que llevamos 8 años especializados en inteligencia artificial. Hace 8 años, cuando empezamos a trabajar, 20 investigando, 20 haciendo cine, 20 haciendo videojuegos, 20 desarrollando tecnología con muchísimas universidades y centros de investigación. Pero desde hace 8, cuando empezamos un proyecto en particular, Emotional Films, que hemos hecho aquí en Navarra, con la UPNA, con la UNAF, y en la que también participaron otros agentes clave del ámbito de la I+D Navarra, pues vimos enseguida que lo que se venía era muy gordo. Estábamos convencidos de aquella y hoy más todavía de que el cambio va a ser profundo. Creo que en muchos contextos y en muchos sentidos va a ser irreversible y de alto potencial para ser positivo, pero al mismo tiempo, como todo cambio, pues tiene muchos riesgos. Lamentablemente, de las dos teorías que comentaba antes, no sé si era Mati o su compañero, que nunca me acuerdo de su nombre, y estarán, Antonio. El de al lado de Mati. El de al lado de Mati, estará enfadado conmigo desde hace un año por eso. Yo creo más en la segunda teoría que comentó. Creo que la sociedad no se está preparando, creo que a todo el mundo en general y a nuestros políticos en particular y a los empresarios también nos pasa, ¿no? Que nos cuesta ver el cambio antes de que se produzca. Y el cambio yo creo que es inminente. ¿Por qué no está siendo más agresivo? Porque no hay suficientes personas que entiendan cómo funciona la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, en el ámbito de la administración, etcétera, etcétera. Falta que salgan generaciones de ingenieros informáticos o de especialistas en inteligencia artificial que puedan ir aplicando estas soluciones en todas las empresas, en los colegios, en los institutos, en las administraciones públicas, etcétera. Según vaya ocurriendo eso, pues la cosa se va a disparar. Supongo que todos os acordáis de cuando salió ChatGPT hace unos años. Y nosotros llevábamos de aquella 4 investigando IA y invirtiendo todo lo que teníamos y lo que no teníamos e intentando convencer a todos de que eso es lo que tocaba para coger una buena posición en esta carrera internacional mundial que ya es inminente y que hoy en día supongo que nadie discutirá viendo pues lo que está pasando pues ya en las bolsas, ¿no? Cómo se distribuye. Eso fue un aviso de no te enrolles, Carlos. No, vale. Muy bien. Vale. En ese sentido, y sin ánimo de ser apocalíptico, porque no creo que haya que ser apocalíptico, yo, gallego nacido, para mí el Océano Atlántico es algo maravilloso, que hay que respetar, pero no hay que temer. Es decir, y creo que la IA es algo similar. Vienen olas muy grandes, viene resaca, viene un impacto y para el que tenemos que sencillamente, tenemos que respetarlo, tenemos que entender lo que viene, tenemos que estudiar todos y tenemos que ver cuál es la mejor manera de implementarlo. Esto tiene que ver con una de las cuestiones que se ha hablado mucho aquí, los agentes de IA. Nosotros, antes de que existiera la expresión agente de IA, pues estábamos haciendo programación en el laboratorio, probando cómo combinando programación tradicional con distintos modelos de IA, pues podíamos empujar hacia eso que hace que esta tecnología sea tan disruptiva, ¿no? Que hace algo que creíamos que solo nosotros podíamos, tomar decisiones. Tomar decisiones como voy a entrar en esta web o voy a entrar en esta otra, voy a coger este dato y lo voy a utilizar para esto y después voy a hacer esto otro. Eso es lo que están haciendo los agentes de IA. Creo que en la conversación, en lo que antes decía Antonio, había que sumar un tema también y es el departamento jurídico. Hablaba de recursos humanos, hablaba de tecnología, ¿verdad? En ese ejemplo empresarial en el que quién hace qué es una cuestión, ya es una decisión no exclusiva de los recursos humanos, sino que también hay que sumar ahí al departamento jurídico, porque podéis empezar a haceros ciertas preguntas como ¿y si esa IA la lía? No queda mal, ¿no? Como un titular. Si la IA la lía, ¿quién paga? ¿El empresario? ¿El trabajador que estaba vigilando? ¿Quién es el que ha programado la IA? ¿El que la ha entrenado? ¿Quién es el responsable? Por lo tanto, nosotros, cuando empezamos a hacer esas pruebas con los agentes hace unos años, pues con esta reflexión de fondo,
decidimos seguir investigando, pero no poner todos los huevos en esa cesta, porque nos costaba mucho entender cómo íbamos a poder implementar eso en el corto en nuestros proyectos. No obstante, sí os puedo decir que en varias reuniones y en varias presentaciones, pues Andrés comenta un proyecto en particular que tenemos que es lo más cercano a un agente que nosotros a día de hoy nos atrevemos a utilizar. Y es un sistema que hemos entrenado y preparado nosotros, que son varias IAs interconectadas en tiempo real y que lo que hacen son procesos muy complejos. Y toma decisiones, pero toma decisiones dentro de nuestra red interna. No la dejamos salir. Coge datos en unos formatos muy complejos, o más que complejos, abstractos, y los traduce a través, ya os digo, de varias IAs que van interconectadas, hablando unas con las otras, los traduce en un material muy sofisticado, en unos archivos muy sofisticados, y que, bueno, ahorrándonos muchísimo tiempo. ¿Para qué? Y ahora conecto con lo que creo que es lo más importante del momento en el que estamos viviendo, para ahorrar tiempo en tareas que no aportan valor añadido. A ver, cuando estamos hablando de estos agentes de IA que toman decisiones y que actúan y que hacen o dejan de hacer, yo creo que todos estamos pensando rápidamente, coño, pues ponme 2 ordenadores más y sustitúyeme el departamento de marketing o sustitúyeme el departamento de atención al cliente. Bueno, esta es una reflexión inevitable y hay que enfrentarla. Es decir, hay que coger al toro por los cuernos y no como empresarios, no creo ni como trabajadores, porque los empresarios también somos trabajadores, no podemos dar la espalda a esa amenaza, oportunidad. Esto va a depender de cada uno. Yo lo veo como una amenaza. Yo considero que la visión de una IA que sustituye a un equipo es una amenaza no solo a nivel de sociedad, que también creo que lo es, que hay que reflexionar profundamente sobre este tema, sino que además creo que es una amenaza para la empresa. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, los equipos que generan el valor añadido y que hacen que la empresa sea única a la hora de vender o atender al cliente, o a la hora de diseñar esa nueva máquina, o a la hora de hacer lo que sea que hagas que te hace ganar dinero y que tus clientes están dispuestos a pagar por... El riesgo que tienes cuando lo hayas entrenado y hagan todo lo que ya saben hacer tu equipo es saber cómo reacciona eso cuando haya un giro en el mercado o cuando salga una noticia de que el producto que estás utilizando pues que no está bien visto en determinados ambientes o porque hay un cambio regulatorio y tienes que reenfocarte y tienes que reinventarte. Pues mientras Guillermo no nos dé una IA general que tenga la capacidad de tomar todas esas decisiones ya en un ámbito infinitamente más complejo, la realidad es que somos los seres humanos los que estamos comprometidos, los que estamos centrados, los que nos dedicamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. Por desgracia, no todos, ¿verdad? Es decir, no todo el mundo tiene ese mismo nivel de compromiso con su trabajo, no digo con la vida, ¿eh? Todos somos igual de valiosos y todos somos igual de maravillosos, pero en el trabajo, esas personas que son las que marcan la diferencia, esos equipos, esas empresas, son las que yo creo que no son sustituibles por IA a día de hoy y creo que en el corto plazo no lo van a ser. Y cuando digo corto plazo, hablo de 5 años. Me puedo equivocar, ¿eh? Es decir, puede ser que en 2 el señor Altman al final sea verdad y que saque la AGI, le da el botón y nos dé la AGI esa famosa. Puede ser. Yo creo que no, pero puede ser. Lo que seguro va a pasar, porque ya está ocurriendo hoy, es que hay muchas soluciones muy complejas técnicamente que sí pueden resolver muchas de las tareas que estamos haciendo. Eso está ocurriendo ahora mismo mientras estamos hablando. Y si no se está aplicando más, insisto, es porque no hay personas suficientes con los conocimientos técnicos y con la toma de decisiones dentro de las empresas para aplicarlos. Por lo tanto, creo que lo que toca es una reflexión más profunda. Creo que la que hicimos nosotros es la que creemos que es la correcta. Podemos estar equivocadísimos, ¿eh? Pero nuestra conclusión es que la visión con la que hay que afrontar la IA es antropocentrista. Los que tenéis cierta edad como yo, pues habéis tenido la suerte de estar obligados a estudiar filosofía en el instituto y muchos de los conceptos que de aquella nos obligaron a estudiar hoy son más importantes que nunca. Porque toca reinventar cuál es el lugar que vamos a tener todos en el mundo que se nos echa encima. Y aunque parezca que lo digo en negativo, sigo diciéndolo y pensándolo en positivo. Nosotros hemos apostado por una visión antropocentrista. Nuestros proyectos son dirigidos por personas de humanidades. Hay doctores en sociología o doctores en historia o licenciados en bellas artes tomando las decisiones y dirigiendo los proyectos, o empresarios. Creo que al final, y con esto que quede bien claro que adoro a nuestros ingenieros
que son seres humanos fantásticos, que si nos están oyendo, decir, oye, ¿qué? Nosotros que somos los que estamos programando. Yo sí, soy los que estáis haciendo posible todo este cambio, pero creo que la visión que tiene que haber para generar una IA, para hacer algo en el cine, tiene que estar supervisada desde lo que es la creación cinematográfica, el concepto de lo que estamos haciendo. Y cuando hacemos una IA para trabajar en el ámbito de la sociología, tiene que haber un sociólogo. Y creo que permanentemente deberíamos tener una reflexión en la que nos preguntamos cuál es el lugar de las personitas alrededor de este modelo. Esta pregunta nosotros, desde hace unos 5 años, nos la hacemos cada vez que vamos a empezar. Me he enrollado un poco en la diapositiva número 1, pero como lo ibais leyendo mientras yo hablaba, pues salto a la siguiente, ¿vale? Sí que voy a mencionar, porque estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido el equipo, que esto de aquí, que está tapado por el nombre de Geray, cierto, Geray Alfagemi, que está ahí, es el responsable de operaciones de laboratorio. Esto de aquí es el sello ético que nos han invitado ellos y nos han concedido desde el Consejo Superior de Colegio de Ingenieros Informáticos de España. Pues por los compromisos éticos que tenemos más allá de lo que es cumplir con la regulación, que obviamente también. Y estas dos cositas de aquí abajo, esto que, bueno, sale un poco mal, ¿verdad? Pero eso es el logotipo del SINEI, es el Sistema Navarro de I+D. Nosotros somos Unidad I+D, que cualificada por Gobierno de Navarra, lo que significa pues que estamos en un sitio, pues un reconocimiento pues que agradecemos mucho y que básicamente somos la única unidad I+D empresarial especializada en inteligencia artificial que hay en Navarra. Esperamos que pronto haya más para que podamos seguir sumando entre todos. Y esto es Poloiris, que todos habéis oído hablar de él y del que somos agente digitalizado. Le he dado al botón, así. Bueno, yo esta diapositiva que veis así un poco a trompicones, ya lo siento para los que estáis en casa, pero bueno, estos son algunos de los proyectos que hemos hecho, son los que tienen cara y ojos, bueno, como veis, literalmente tienen cara y ojos, pero estos son los únicos, así que son los que tienen como algo muy espectacular a nivel visual. Proyectos el de abajo, por ejemplo, que fue promovido por Telefónica, y que ha tenido, no sé si llevaba más de 200.000 espectadores en redes sociales y en YouTube y tal, que esto soy yo, hicimos un clon digital de Bellet y campeón del mundo de freestyle. ¿Para qué? Para inspirar a una generación nueva en una reflexión sobre no tanto los riesgos, sino lo que viene con la IA. Y decide tú hasta qué punto quieres dejar que entre en tu vida, literalmente en tu vida. Porque las redes sociales entraban en tu vida, pero esto, en el momento en el que empieces a entrenar sus IA, esto lo veréis antes o después, y que empiece a actuar por ti, lo habéis visto por ahí, organízame las vacaciones de este verano, tienes un presupuesto de 1.500 euros y te prepara un plan y no sé cuánto, y ¿quieres que lo compre? Dame tu visa. Y bueno, esto es un poco pues la capa primera de hacia dónde van esos agentes de inteligencia artificial que a mí me generan ese respeto del que hablaba antes por las cuestiones jurídicas. Pero lo cierto es que esto es el principio. Poco a poco te dirá, ¿quieres que conteste a los correos electrónicos que veo que vienen de tal sitio? ¿Quieres que yo te elimine el spam? ¿Quieres que estas cosas van a suceder? ¿Quieres que conteste a tus llamadas de teléfono? Te está llamando tu hermana. ¿Quieres que conteste yo y le diga que estás ocupado? Sí. Y todas estas cosas y mucho más las vamos a ver durante los próximos años. La tecnología ya lo habilita hoy, ¿eh? Es una cuestión de que haya la gente suficiente haciendo o deshaciendo para que haya estas herramientas en la calle. Aquí a la derecha, pues muchos logos, muchos amigos y mucha gente que confían en nosotros y que les agradecemos infinito su participación y su confianza. Con esto salto a Aire, esto que tenemos hoy tan tórrido aquí en Pamplona. Aire es un proyecto fantástico promovido desde la Cámara de Comercio en colaboración con nosotros para la empresa navarra. Porque hasta ahora hemos estado hablando, habéis oído, pues a gente fantástica hablando pues desde esos espacios, ¿no? Un poco como desde el Google Maps vemos el planeta Tierra, y a nosotros nos fascina también esa visión y esa perspectiva, también que estamos ahí, la disfrutamos muchísimo, pero el compromiso de nuestro laboratorio como unidad I+D empresarial en Navarra es el bajar a tierra, como decía antes José Andrés, soluciones concretas ante los riesgos para aportar oportunidades. Nosotros vemos varios peligros. Uno de ellos tiene que ver con lo que ya habréis percibido. ¿Cuántas empresas españolas o navarras han mencionado hasta ahora? Claude, no sé qué, Anthropic, tal, no sé. Nos han hablado de los modelos chinos que están pasando y que son una maravilla, muchos de ellos, con su falta de transparencia, o al menos la mayor parte de los que yo conozco, en términos de dataset y tal. O los americanos. No sé si lo habéis visto, el otro día ha salido un juez ha dictaminado
que el entrenamiento, que no me acuerdo qué modelo había sido, no me acuerdo y no quiero decirlo para no meter la pata, seguro que están por ahí los monos, lo han visto. No he revisado el veredicto, siempre lo hago y no me gusta lo que voy a hacer, pero creo que es relevante, es decir algo sin haberlo revisado del todo, pero quien me lo ha enviado es de mi total confianza. Y es que parece ser que han dictaminado que el entrenamiento para hacer un modelo de lenguaje con libros adquiridos y escaneados, adquiridos, comprados, escaneados, que es correcto, que no infringe las leyes de los derechos de autor ni de propiedad intelectual. Eso tiene una enorme relevancia, enorme relevancia. El matiz era exactamente es que no está penado que entrenase con libros. Lo que sí le penó era que eran pirateados. Eso sí. O sea, le permitía entrenarse al modelo con libros. Si los has comprado. Eso es. Imaginaos todo lo que podemos comprar para luego entrenar, ¿no? Y este es el principio en el que no hay que prever muchas jugadas de ajedrez para, viendo el panorama internacional, pues esa especie de campo de batalla que en este momento es la IA, como todos estaréis viendo, pues no hace falta ver muy en el futuro para decir, pues, antes o después, pues muchos van a decidir echar abajo ciertos límites en lo que a entrenamiento de datos se refiere. Dice, bueno, es que si no entrenamos con todo, es que nos van a ganar los otros que lo están haciendo. Bueno, es un poco uno de esos dilemas tan bonitos en teoría de juegos para los que seáis de matemáticas, que de alguna manera nos lleva a sitios que a mí me dan respeto. ¿Y me dan respeto en qué sentido? Es donde está el proyecto AIRE. Me da respeto en el sentido de coger los datos de mi empresa y subirlos a cualquier sitio que no sea mi data center o que no sea pues un centro de datos que sea de mi total confianza, ¿no? Tu médico de confianza, tu abogado de confianza, tu data center de confianza, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar. A mí, si alguien me dice que es legal entrenar modelos con libros comprados, yo hace 5 años, si me lo preguntáis, diría, no, en mi opinión no lo es. Pues hoy parece ser que empieza a serlo, o por lo menos hay luces de que sí lo va a ser, al menos en Estados Unidos. Por lo tanto, el primer punto es ese, el data center en casita. Mi dato, el vuestro o el de quien quiera guardarlo, en casita. El segundo es la no dependencia tecnológica. Es decir, todo lo que estaban hablando antes son en lo que es una suerte de frontend, es una suerte de escaparate, cuando me refiero a los proyectos de empresas basadas en IA, muchas de ellas, no todas, pero muchas se basan en hacer una capa muy creativa y que por detrás lo que hacen es conectar con modelos que son pues grandes modelos que hacen cosas muy alucinantes, es decir, una cosa no quita la otra. Ahí hay la dependencia tecnológica, se está generando una dependencia. Otros no, hay casos que, es decir, no digo que todos sean así, digo que muchos son eso. Nosotros eso nos preocupa, es decir, que pasado mañana se caiga el sistema, o que pasado mañana hay un cambio de regulación, o que pasado mañana te digan, pues ya no puedes trabajar con este país, como nos ocurrió hace unos años. Hoy parece normal, pero los que trabajamos en internacional, vender mis productos en Rusia, mis videojuegos en Rusia, era algo normal hace 5 años, no era nada del otro mundo. Hoy es algo, pues que ya sabemos cuál es la situación, ¿no? Por lo tanto, las cosas cambian y estamos en un momento en el que lo internacional está ahí, está alteradito. Vamos a decir que está alteradito. Por lo tanto, nosotros, esa no dependencia tecnológica, esa gobernanza del dato, son cuestiones que nos preocupan mucho. Y además hay otro factor, y es, yo no soy muy fino con esto del vestir, esto es de lo más elegante que José Andrés me ha visto, pero si mañana se casara un sobrino, posiblemente intentaría hacerme un traje a medida para ir todo guapetón. Claro, que si me lo tengo que comprar en una tienda tal porque no me lo puedo permitir, pues me compraré el otro, no pasa nada. Iré igual de orgulloso a la boda del chaval. Pero sí que es cierto que cuando estamos hablando de qué tecnología es la que se va a convertir en el ADN de tu compañía y que va a conectar con toda tu cultura de empresa, con todo tu dato, con todos tus trabajadores, sí que es cierto que creo que el traje a medida es lo adecuado. Eso es lo que creo. Creo que hay que hacer un esfuerzo y que hay que hacer traje a medida. Y eso es lo que hemos hecho nosotros y es lo que hacemos en nuestra casa. Y eso es lo que estamos ofreciendo a quien le interesa. Y eso es el proyecto AIRE, que es lo que hemos diseñado con José Andrés y todo su equipo y que estamos trabajando en ello. Ya hemos empezado y os traemos una mini sorpresita hoy. Le ha insistido Geray, para que veáis un poco hacia por dónde van los tiros. Pero ahí veis algunas de las empresas que están dentro. Hay 2 centros tecnológicos. Preferiría que José Andrés, que lo contaras tú, que eres el papá.
Como bien dice Carlos, se ha presentado este proyecto a la convocatoria de I+D del Gobierno de Navarra, precisamente porque buscábamos tener esa posibilidad de que una oferta esté disponible en investigación, cumpliendo con todos esos requisitos que ha dicho Carlos. Y por un lado, están en la parte izquierda todos los agentes del SINAI, del Servicio Navarro de I+D que ha comentado Carlos, que está el profesor Octopus, está NAIR Center, que nos acompaña además una compañera del centro, el Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER, está también el CNTA, está el CLAPNA, y toda esta parte de aquí ya son todo empresas privadas que van a entrar de alguna manera a ser, vamos a hacer así como los conejillos de Indias, pero donde se va a empezar a aplicar toda la tecnología. Y está el grupo Azcoyen como referencia, está también la Universidad Pública de Navarra, también en la parte de investigación y aportando asesoría Zabala, pero como empresa, con sus 5 centros internacionales, con la cantidad de datos, informes, podéis imaginar lo que maneja Zabala a nivel mundial, pues también se le va a aplicar un proceso de control, de gestión, de todo esto que ha dicho Carlos. Que Hewlett Packard, que creo que ahí principalmente nos va a dar la capacidad de computacional, ¿no? Sí. Y Nacertic, por supuesto, el centro también en Navarra que tiene esa capacidad computacional local. Sabéis que tenemos aquí los data centers disponibles también para la computación local. Aparte de luego los servicios privados que nos van sonando, los data centers estos que se van publicitando, más allá de los que en Zaragoza se están montando, por ejemplo, los más referentes que tenemos en la cabeza, ¿no? Esos espacios donde va a tener ahí Amazon, Google, donde nos almacenan nuestras fotos, nuestros mails, todo, están ahí. Y por otra parte también una empresa de aquí en Navarra como es Sunap. Este es el proyecto AIRE, que sus iniciales también tienen que ver con lo que pretendemos. Otra de las características del congreso al que asistimos la semana pasada era decir el riesgo que va a tener toda esta tecnología a nivel mundial, lo habréis oído muchas veces, es la parte de la energía, de la electrificación que necesita, ¿no? Entonces, de alguna manera también le estamos intentando dar a esto un enfoque con inteligencia artificial, pero con energía renovable. Y de ahí viene el Artificial Intelligence Renewable Energy. Y esto nosotros lo estamos trabajando a nivel también de comunidades. Estamos ya trabajando con algunos polígonos en los cuales queremos también donde se haga la computación con energía propia generada y cuando las empresas también crean esa energía que también su dependencia sea menor en cuanto a lo que puede tener de energía, etcétera. Es decir, también va a ser un concepto de valor en la empresa que no estés consumiendo energía. Eso sabéis cómo está hoy la RSC, la sostenibilidad, donde vamos avanzando. También lo queremos aportar como un valor y por eso estamos uniendo computación con energía. Hoy, que nos hubiese gustado que esta jornada, porque la habíamos programado ya en estas fechas y no podemos esperar más por tiempos vacacionales, pero estamos esperando a la resolución de estas ayudas por parte del Departamento de Industria y probablemente en esta semana conozcamos si vamos adelante. La verdad es que es un proyecto que independientemente de que tenga ayudas o no va a ir adelante, eso también lo tenemos claro todos los que estamos aquí. No, lo importante no son las ayudas, pero hoy podríamos haber anunciado que además lo apoya también la parte del Gobierno de Navarra en cuanto a la convocatoria. Y bueno, esta es nuestra pequeña aportación en cuanto a innovación, en cuanto a desarrollo, igual que hicimos en su momento con comunidades energéticas. Pensamos que era un momento de apostar por el tema de inteligencia artificial y hoy viene pues a presentar este proyecto que yo creo que va a ser un hito en cuanto a evolución de algunas de las empresas y esperemos que todo el resto de las empresas que quieran sumarse aquí, al ser un proyecto de I+D, también tendrán su parte de desgravación fiscal, etcétera, como proyecto, no solo las que hoy están, sino que todas aquellas que quieran sumarse en sucesivas etapas, ¿no? Fíjate que saltando ya, la verdad que es un proyecto muy ilusionante, que antes os decía José Andrés el tema del Goya y por cierto, totalmente de acuerdo con Antonio, más fácil ganar un Nobel que un Oscar o un Goya basándote en IA tomando decisiones.
Y fíjate que yo creo que precisamente esa es una de las razones por las que el laboratorio genera cierta conexión que tiene que ver con la creatividad de todo el equipo. Es un equipo de perfil altamente creativo que hace que la interpretación de la IA no sea literal. Departamento marketing, IA marketing. No, es como la IA se convierte en algo que abraza los valores de la empresa o compensa los defectos cuando los tiene, donde los tenga. Mencionado aire, no me voy a enredar aquí porque esto es más una presentación que estuvo preparando Yeray y tendrá su momento la presentación para que la conozcáis todos y conozcáis bien el proyecto en sí mismo. Pero sí queríamos inspirar o intentar inspirar un poco en el primer paso que nosotros creemos que es el que se tiene que dar en la empresa para entrar en el mundo de la IA. Y tiene que ver con, como no puede ser de otra manera, con el dato. Nosotros tenemos nuestra manera de trabajar. El equipo de la cámara pues van conociendo un poco cómo es como muy light al principio, es como muy informal, es muy entrar y entender la casa, entender a las personas, qué hacen, qué no hacen. Esa persona que parece que no habla mucho, pero que se convierte en el nexo, que está solucionándole marrones a medio edificio, ¿no? Esa persona que está a 2 años de jubilarse, que es el conocimiento de ¿cómo arreglamos esto? No, por ahí no vayas, que no tiene solución. Esto se hace de esta otra manera, hombre. El protocolo no acaba de funcionar, ¿no? Es decir, este conocimiento forma parte de la empresa, forma parte del grupo. Eso es lo primero que analizamos de la mano de los profesionales cuando quieren participar. Lo siguiente ya es más técnico. Es donde está ahora Yeray, que ya tuvo varias reuniones en esta casa para entender cómo se tiene el dato. Oye, ¿qué tenéis? Tenemos SQLs, ya es una entrada más técnica. ¿Qué veracidad tiene el dato? Oye, pues mira, en principio está todo muy bien, conectamos con estas APIs, conectamos con esto otro, se genera un dato de esta manera, esto está en papel, esto lo que sea, como está, para ver cómo se hace ese traje a medida. No es un traduce todos. Sí, déjame que les aporte una cuestión. Es que él está hablando de la cámara como empresa porque nosotros estamos implantando la IA. Por eso está hablando de cómo está analizando toda nuestra ingeniería del dato. Pero no estoy dando información concreta. No, todavía. Estoy siendo muy respetuoso. Por eso está hablando la cámara como una de las empresas a transformar en IA. Por eso está hablando de nosotros concretamente. Lo hacemos felices, primero porque son una gente fantástica que os voy a contar, los que estáis aquí, los que estáis en casa que les conocéis, pero también porque es un sitio en el que si conseguimos aportar algo de valor, tendrá un efecto contagio en términos de inspiración y de visión para otras empresas y para la administración también. Como os digo, esta presentación la explicará muchísimo mejor Yeray más adelante, cuando sean las presentaciones específicas del proyecto Tentacle. Solamente insistir en esta primera fase. Entendemos cómo funciona la compañía, entendemos cómo está el dato desde una perspectiva técnica y ahora a gestionar el dato. Lo primero que hacemos es algo que resulta muy emocionante al principio, que es, bueno, pues todos estáis familiarizados con preguntar cosas a ChatGPT, pero tiene ese conocimiento general y os lleva a sitios, pues que lo de la alucinación que hablaban antes, ¿verdad? Nosotros, pues hemos estado durante los últimos 5 años diseñando y mejorando arquitecturas permanentemente que aporten la mayor fiabilidad posible a las respuestas. Ahora os pondré algunos ejemplos, Yeray. El primer proyecto que hicimos lo hicimos de la mano de la Cámara del Archivo Real e Histórico de Navarra. ¿Podréis decir que tendrá que ver eso con Grupo Azcoyin o con la Cámara de Comercio? Pues tiene que ver con la veracidad del dato. El archivo histórico, como tiene una visión archivística del dato, y es una visión específica de cómo se gestiona el dato, no solo es qué dices, sino también cómo lo dices. Con lo cual, el rigor al que arrastra el equipo técnico es muy alto. Y fue el sitio en el que estuvimos durante 2 años trabajando con el equipo del archivo histórico, con el proyecto Archibaldo, que está a disposición del público si alguien se quiere acercar, para ser capaces de diseñar equilibrios, arquitecturas, soluciones, combinaciones de diferentes perfiles para según qué tipo de dato, para según qué objetivos y ofrecer la mayor veracidad posible en la respuesta. Hay un dato en el que estamos hoy en día, que es a la primera, con todo lo que hemos aprendido a día de hoy, es decir, a día de hoy, si montamos una arquitectura del dato para una empresa que tenga mucha información, si la información es veraz, que eso es otro tema, ¿vale? Que las informaciones a veces, pues por los años y tal, pues tienen cosas que cambian, ¿no? Lo que antes llamabas de una manera o lo llamas de otra. Lo que antes era correcto, bueno, nos pasa a todos, le pasa
a todas las empresas, nada malo. Pero si suponiendo una información veraz, estamos en el 85-87% sin el entrenamiento reforzado, del que hablaba antes Antonio, que es clave en este proceso, en lo que se refiere a la veracidad de la respuesta. Ahora vais a ver qué perfil de consulta. No son preguntas de ¿cuándo nació Carlos III? No, no es eso. Ahora, con el entrenamiento reforzado, la gráfica se dispara y está en los sitios que todos queremos que esté. ¿Se equivoca? Sí. Y siempre se va a equivocar, gracias a Dios, porque todos se equivocan, todo en esta vida. Y siempre pongo el ejemplo terrible de la tragedia del... ¿Cómo se llamaba? La nave espacial. No, la otra, la más moderna. El Challenger. Siempre pongo el ejemplo del Challenger. Allí estaban todos los ingenieros trabajando, todos los que podían estar, ahí estaban. No cabían más en la NASA. Y por desgracia pasó lo que pasó. La tecnología falla, y nosotros también, ¿eh? La cuestión aquí, nosotros los humanos, quiero decir, creo que todos somos conscientes que nadie es infalible. Entonces, pero en ese sentido, la conclusión personal a la que yo llego es que la IA, cuando la tenemos en su sitio, cuando está en su sitio y no la dejamos hacer más de lo que tiene que hacer, es muy eficaz, mucho más de lo que seríamos cualquiera de nosotros, porque además se le suman todas las capacidades asociadas a la computación. ¿Qué es lo que vais a ver ahora? Pues es un sistema multimodal que lo que hace es gestionar información y contestarte en lenguaje natural, como lo que habéis visto, que os hace pues un chat GPT. ¿Qué permite eso? Nosotros lo enfocamos como los cimientos de la casa. Es decir, tienes en tu casa, lo tienes en el servidor que tú quieras, no lo tienes necesariamente, salvo que tú así lo decidas, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en ninguna otra parte. Lo tienes en el ámbito jurídico que tú decidas tener tu información. Tenemos proyectos ahora que la información se está alojando, por ejemplo, en Nasertic. Es en Nasertic donde está en el Centro de Supercomputación de Navarra, donde están los modelos de IA trabajando. Otros tenemos la información en los servidores de las empresas, en su casa, al final del pasillo. Otros en Amazon. Amazon Europa, por favor. Otros nos da igual. Es decir, depende un poco del perfil de proyecto en el que estés trabajando, alojas el dato en un sitio o en otro. Pero tú tomas la decisión consciente de los potenciales riesgos a los que te puedes enfrentar. Trabajas en lenguaje natural, es decir, hemos optado por ese camino, podríamos ir por otros, pero hemos optado por ese porque es el que tiene el impacto social en el ámbito de la IA que todos conocemos, de nuevo, por los modelos de predicción del lenguaje que los que tantos hemos hablado y seguimos hablando. Y al mismo tiempo, y porque además permite que cualquier persona de la empresa pues, pueda comunicarse con la tecnología sin necesidad de ser un técnico o un tecnólogo. Pero además, el hecho de que sea tan fácil entrar, el hecho de que esté en ese contexto de comunicación tan directo, hace que sea un primer espacio de entrada para la IA en la empresa muy interesante. Porque, bueno, es que te está contestando preguntas. Es que te va a inspirar de una manera diferente. No te inspira igual que te digan, oye, vamos a poner la IA para sustituir al departamento de SAT, al de atención al cliente. No es lo mismo eso que decir, oye, tenemos una solución que nos va a permitir llegar a la información. Inspirémonos todos en qué nos permite la IA a partir de ahora para ver qué construimos para todos ser más productivos, la empresa más eficiente, tener una mejor calidad de vida, de trabajo, etcétera, etcétera. Esa es un poco nuestra propuesta en ese sentido. Respecto a las funcionalidades, prefiero que las comente Yeray mientras va mostrándoos el ejemplo y yo únicamente acabar diciendo que otro de los temas clave tiene que ver con la ciberseguridad. Evidentemente, cambia la tecnología, cambian los patrones de los riesgos. Hay nuevos riesgos, están los de antes, esos no desaparecen, pero ahora nacen nuevos riesgos asociados a la ciberseguridad. Bueno, este es un espacio que para nosotros es muy relevante, que lo trabajamos mucho con Cámara y sus aliados también, y que también, por supuesto, Nasertic es uno de los socios del proyecto AIRE, también es parte clave para que podamos trabajar en un contexto de seguridad, no solo del dato, sino ya la ciber asociada pues, a todo lo que representa la informática en vuestra empresa. Por último, esta solución de traje a medida que comentaba al principio, pues si yo tuviera una empresa como la que tengo, es una pyme, es decir, ahora somos bastantes, pero es una pyme, yo me plantearía que, traje a medida, pero yo a lo mejor no me lo puedo permitir.
lo que hemos estado durante los últimos años diseñando y también inspirados y trabajando con cámara es en soluciones que podamos pagar entre muchos, ¿no? Es decir, igual que evidentemente si alguien te ofrece un ChatGPT no puedes pagarlo, que eso es una monstruosidad lo que vale, pero al final, porque hay economías de escala y tal, pues se pueden obtener los costes que se tienen, a pesar, y creo que sabemos todos, que no responde a la realidad, hay inversión permanente, es decir, cuesta mucho más la licencia de ChatGPT que pagamos que lo que pagamos, vaya. Nosotros lo que estamos es diseñando soluciones que al ser compartidas, pero con ámbitos privados, importante, cada uno con su dato y con su información y tal, sean las infraestructuras compartidas entre muchos para que las podamos pagar y que podamos tener ese traje a medida, ese espacio de privacidad y todo lo que hemos estado hablando. Entonces, esto que os voy a enseñar Yeray ahora, si quieres saltar a lo de Yeray, es el primer paso de muchos, es la fase 1. Ni siquiera me gusta llamarle fase 1, es la fase 0. Es el coger el dato y poder hablar con el dato de tu empresa de una manera sofisticada. Por añadirle una cuestión que creo que es importante que colocar el contexto. Cuando abordamos este tema, el presidente de la Cámara, de alguna manera ese problema que estamos viendo, la falta de talento para poder llevar a las empresas, ¿de qué manera lo podemos impulsar? Entonces, utilizando también plataformas que ya se están trabajando, ¿de qué manera pueden utilizar también las empresas que están trabajando en la informática hoy en Navarra? Apoyarse no solamente en hacer la ingeniería del dato en una empresa, sino además de tener herramientas. Tener en cuenta que hoy había una persona que me encantó, además en el Congreso, decía que todos los días salen entre 10 y 15 nuevas herramientas de IA, todos los días. Es imposible estar al día de lo que está pasando, es imposible. Entonces te hacen falta principalmente tener ese consultor, esa persona que te siga y además de una manera que estés utilizando éticamente. Creo que las sinergias que se van a crear entre empresas, unas que hacen ingeniería de datos, otras que... Pero no solamente hay que estar pensando en la empresa, en los dos conceptos que se hablaban ayer era reducción de costes. Muy bien, coloco un servicio de atención al cliente y echo a todos los comerciantes. Reducción de costes, coloco una acción. Mejoro los ingresos. ¿Cómo mejoro los ingresos? Más valor añadido. Mejores ventas, llevo a más clientes, etcétera, etcétera. Pero esa es la cuestión en una empresa, lo he explicado con... realmente lo importante es saber qué estoy haciendo éticamente, a quién le estoy dejando mis datos, cómo los trabajo, cómo evoluciono con los trabajadores. Y ese es un poco el porqué estamos intentando impulsar para que todas las empresas y en Navarra, todas, no solo las que se van a transformar, sino las transformadoras, se vean con esta sinergia del camino que estamos emprendiendo, ¿no? Y si me permites también sumar un detalle, creo que Navarra tenemos muchos motivos para estar muy orgullosos de muchas empresas y de mucha, ¿cómo te diría?, de una visión muy profesional que permite que nuestra industria sea lo que es y que nos permita tener la calidad de vida que nos permite tener también gracias a los impuestos que se pagan, que pagamos todos felices para que se gestionen adecuadamente y que podamos tener la calidad de vida que tenemos. Creo que en el momento en el que todas las empresas sean iguales, porque todas utilicen los mismos modelos de IA y todos tengan la misma visión, la misma cultura empresarial, etcétera, etcétera, ¿cuáles van a prosperar? Las que vendan más barato. Si todos somos iguales, el más barato es el que va a prosperar. Nosotros tenemos características que nos hacen únicos y ¿por qué un espárrago de Navarra se puede vender al precio que se vende? Y la misma estantería, un palmo a la derecha, pues valen el 15% otros espárragos. ¿Y por qué el que quieres llevar es el de la izquierda, el caro? Pues porque no es café para todos. Hay un esfuerzo, hay una excelencia en el trabajo, hay una calidad que genera pues que eso estemos dispuestos cuando podemos. Yo puedo poco, la verdad, pero cuando se puede, pues que digas que este es el espárrago que quiero en Navidad. Es el espárrago para la comida con la suegra que hay que quedar bien. Es decir, claro, con esto llevémoslo a todo el ámbito empresarial, llevémoslo a la educación, llevémoslo a la gestión, a la administración. ¿Cómo queremos que la administración nos trate como ciudadanos y como empresas? Queremos que nos trate en el contexto cultural en el que estamos y digamos, con el histórico cultural que tenemos. Para eso, teniendo en cuenta la profunda disrupción que representa la IA, no tenemos más alternativa que diseñar nuestras herramientas a nuestra medida.
Por eso nosotros, sin declararle nada a nadie, es decir, que nosotros usamos el ChatGPT y usamos otras herramientas de estas internacionales que son una maravilla, pero creemos que estamos obligados por el futuro de nuestra visión cultural, estamos obligados a desarrollar nuestras herramientas. Y esto que os va a enseñar Yeray, pues es un primer paso. Gracias. Sí, bueno, efectivamente Tentacle es el primer paso, el primer prototipo que os proponemos a las empresas para poder implementar toda esta filosofía a vuestra medida. No que vosotros adaptéis a la IA, sino que sea al revés. Es una plataforma que es una página web, no tiene más misterio, ¿de acuerdo? Y es una página web que la hemos ideado así porque todos estamos acostumbrados a usar una página web para todo, en el móvil, donde queráis. Entraríamos a este espacio privado, creo que Carlos lo ha mencionado varias veces, pero es interesante seguir diciéndolo. Esto no estáis compartiendo vuestros datos de vuestra empresa con nadie fuera de este espacio, es vuestro, y vais a vosotros tener el control de los datos en cualquier momento. ¿De acuerdo? ¿Quién accede? ¿Quién no accede? Pues igual un departamento quiero que acceda, el otro no. Eso es completamente vuestro, y por eso estas credenciales que tenéis aquí, que pueden ser las que ya tenéis en vuestra empresa, pueden ser otras, eso es exactamente igual, son las que van a dar acceso a vuestros empleados, a vosotros, a esos datos. Y fijaros que la interfaz, para aquellos que ya usáis ChatGPT, que seguro que sois muchos, pues es relativamente familiar, ¿cierto? ¿De acuerdo? Tenemos un espacio donde vamos a poder preguntar, tenemos los diferentes chats que vamos a poder tener, sus métricas para poder ver cuánto lo ha usado la gente, quién lo ha usado, quién no lo ha usado. Todo esto ya ChatGPT no te lo da. Pero es importante también tener un control de cómo y qué se usa, qué se consulta. Podemos tener también varios perfiles. No quiere la misma información el abogado que el médico, que el director general, que vuestra persona de marketing. No lo quiere. Entonces, aunque la información sea compartida, y decidiréis cómo la compartís, puede que haya diferentes usos de esa información. Y ese es el ejemplo que os traemos. Para el ejemplo de hoy, ¿qué hemos hecho? Pues hemos conectado Tentacle de una manera muy sencilla. Me he remangado las mangas para que no haya trampa ni cartón. Al abogado le hemos dado unos cuantos BOEs, boletines oficiales del Estado. Como vienen, BOEs, PDF, pum, ahí lo tiene, ¿vale? A la médico le hemos dado unos cuantos prospectos del Badmet, unos cuantos medicamentos. Sin más, también, como vienen, ¿de acuerdo? Y a nuestra persona de negocio, a ese director general, a ese director financiero, a esa persona de desarrollo de negocio, le hemos dado informes que hemos obtenido del Ministerio de Exteriores y de la Unión Europea sobre importación, exportación, bueno, media docena de documentos. Nada más, nada más. Y ahora le vamos a hacer ciertas preguntas para que veáis el ejemplo de cómo responde en función de la información que tiene y de las preguntas que le hacemos. Voy a copiar las preguntas de un documento, me remango las mangas, insisto, solamente para que no me veáis teclear, ¿vale? Porque es muy aburrido y nada más eso. ¿De acuerdo? Mencionar que este proyecto, una de las pruebas, uno de los desarrollos más relevantes que estamos haciendo ahora, está contra una base documental de creo que son 40 a 50.000 documentos, PowerPoint, PDF, en imagen, que no puede leer el texto, que como sí se puede hacer en muchos, que los puede seleccionar. Incluye también Words, Docs, TXTs, puede incluir audios, puede incluir un montón de distintos tipos de archivos. Fijaos que cuando él ha entrado, esas credenciales pueden estar conectadas con el sistema de la empresa. Es decir, mis credenciales como CEO o las credenciales de una persona en el departamento de administración te pueden llevar directamente a que el dato contra el que van a ir tus consultas van a ser unos u otros en función de tu grado, digamos, de seguridad dentro de la compañía. Vamos a hacer la primera consulta. Esta consulta, en este caso, se está ejecutando aquí en Navarra. Los datos no sabíais que son datos, no son nada confidencial, pero hemos querido coger el ejemplo para que veáis que los datos pueden estar en vuestra casa, pueden estar en la SEPTIC, pueden estar en Navarra, pueden estar en nuestra casa y os damos un servicio a vosotros, o pueden estar en una nube porque decís, mira, yo no tengo problema, son datos públicos, perfecto. ¿De acuerdo? Pero el cumplimiento normativo y el que vosotros controléis dónde están vuestros datos, creemos que es importante y que otras herramientas quizá no
tienen la posibilidad de ofrecer. Una pregunta muy sencilla, ¿cuál es la jornada máxima laboral de trabajo? Fijaros que el sistema sigue una lógica, ahora van a ir apareciendo, ¿veis? Documentos, BOEs, tal cual. Por ahí, dice, uy, he encontrado varios documentos que igual están relacionados con lo que buscas. Va haciendo estas búsquedas recursivas y va analizando, primero, a nivel de documento, dice, pues yo creo que por aquí van las cosas. Luego lo analiza semánticamente, ¿de acuerdo? Y en ocasiones responde, fijaros, ha hecho una respuesta incorrecta, ¿cierto? No es correcto. Sabemos que en ese documento está. Si le insistimos en la pregunta, y esto lo hemos preparado así a posta para que veáis el ejemplo, vuelve a mirar esos documentos, ¿de acuerdo? Realiza esa búsqueda ya semántica de los documentos y nos da la respuesta, ¿de acuerdo? En una segunda búsqueda un poco más profunda, de que efectivamente son 40 horas, que ahora lo diré. Aquí lo dice. ¿De acuerdo? Con lo cual, tiene niveles de búsqueda que puede permitir. Y eso le hace posible, lo que mencionaba Carlos, que tenga diferentes tipos de documentos, diferentes tipos de información. Una base de datos, un documento, un texto. Las respuestas anteriores que le he dado yo o que le ha dado otro usuario, porque hemos decidido que, oye, mira, todo lo que comparte el departamento de marketing, que lo comparta. Y las preguntas que le hace Antonio, pues que María las pueda usar. Pues claro que sí, si es conocimiento del departamento. Pero igual, oye, lo que hace financiero, igual el de marketing tampoco se tiene que enterar de todo, porque ya sabemos qué tal, ¿no? O el de mantenimiento, que con todos los respetos, pues igual puede tener información sesgada, ¿no? En ese caso. Lo que está apareciendo a la derecha, Gerald, es decir, estos numeritos y tal. Lo que está apareciendo a la derecha son los documentos sobre los que Tentacle ha encontrado información relevante. Y de hecho, Tentacle nos ha dicho aquí que en la página 33, que está aquí, ha encontrado, y lleva al BOE, la duración máxima de la jornada de trabajo. Con lo cual, no solamente te da la respuesta, sino que te justifica la respuesta dándote los documentos más relevantes que le han llevado a él a la respuesta. Y esto es lo que tienen que hacer las personitas. Las personitas tenemos que ir al sitio que nos ha dicho el sistema a verificar que el dato es correcto. Que pueden pasar 2 años y que tienes tanta confianza ya porque el 99,9% de las veces ha sido correcta la respuesta. Pues eso es la decisión que toma la persona, que toma la empresa. Pero es una decisión que hoy en día, compartiendo lo que decía antes Antonio, hay que ir con pies de plomo. Esto, si tienes todos los BOEs ahí, esta pregunta es sencilla, pero ahora hará otras que veréis que encontrar la respuesta no de fácil no tiene nada. Pues vamos a ello, vamos a ver. Mira, vamos a hacer, tenía aquí varias apuntadas, vamos a hacer esta que es un poco más compleja porque requiere interpretar la norma, requiere interpretar lo que se ha publicado en el BOE, ¿no? ¿Qué medidas voy a adoptar para proteger a los trabajadores en caso de una emergencia? Aquí ya tiene que juntar información de varios puntos, de varias publicaciones, varios documentos del BOE en este caso, y tiene que darnos una respuesta consolidada. Y es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Según la normativa del promotor de la información e instrucciones, esto lo ha sacado de la página 19 de este documento, que es uno de los puntos donde dice, va consolidado todo este subpunto, vamos a decir, en ese párrafo. Con lo cual también nos está ahorrando, nos lleva a la fuente de la información, pero nos está digiriendo esa información. ¿Digiriendo? Sí, será. para darnosla de una manera más accesible, en ese lenguaje natural que nosotros pedimos. Vamos a cambiar ahora de rumbo y vamos a hacer una pregunta de medicina, un poquito más técnica. No hemos querido meter aquí preguntas técnicas de ingeniería y tal, que pueden ser un poco más abstractas. Aquí en preguntas de medicina quizá todos seamos un poco más duchos por el día a día, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerle una pregunta de, pues, ¿qué consideraciones clínicas debe tener cuando vamos a pautar cierto medicamento? ¿Vale? ¿Por qué has cambiado de chat ahora? Porque le he dado el rol de médico. Ahora contesta como un médico. Antes contestaba como un nuevo chat arriba, ¿verdad? Porque si hubieras cogido el anterior, conservaría la memoria, ¿verdad? Eso es, una salvedad. Si le cambio de rol, pero mantengo el chat anterior, como dice Carlos, tendría en cuenta la pregunta de las horas de trabajo para contestarme lo del médico. Entonces, que a veces es interesante porque quiero mantener una conversación con él. En otras ocasiones no, ¿vale? En este caso hemos cambiado por eso. Y fijaros que del aburrido prospecto, que todos sabéis que tiene una pinta súper fácil de leer y todo eso, ¿de acuerdo? Me has traído 4 puntos
me los ha formateado, me lo ha hecho correctamente, de qué es lo más importante que tengo que tener en cuenta para pautar este medicamento a mis pacientes, por ejemplo. Que conste que, evidentemente, el médico se tiene que papar todo. Es decir, una cosa no le quita la otra. Pero son herramientas que lo que tienen que hacer es allanar o simplificar el camino. Perfecto. Y por último, permitidme ponernos un último ejemplo ya, y como veis teníamos alguno más preparado y si alguien quiere luego podemos hacer, porque me parece muy interesante, que es esta pregunta. Fijaros que esta pregunta no es técnica, la vamos a hacer a la persona de negocio, ¿de acuerdo? Y fijaros la pregunta que le vamos a hacer. ¿Qué percepción, es algo ligeramente o altamente subjetivo, tienen las empresas y programas del sector automovilístico de Argelia sobre los recambios de automoción de origen español? ¿Y cuáles son los factores que influyen en esa valoración? Es decir, va a leer los informes de comercio exterior que le tenemos cargado como una persona de negocio, va a interpretar esa información y nos va a dar una conclusión referenciándonos a los datos de origen, con lo cual está ya interpretando. Está haciendo miedo, una cosa tan complicada, a ver si vamos a quedar mal el primer día. No, lo está haciendo bien, por supuesto. Valoran, por supuesto, de alta calidad y rendimiento los expuestos y accesorios españoles para automóviles. ¿De dónde ha sacado esta información? Pues de la página 2 del documento del estudio de mercado, que de nuevo es súper accesible y fácil de leer y está todo bastante bien formateado, hay que decirlo, pero tiene bastante bien para el estudio de mercado, pero tiene muchos datos y de toda esta información ha sacado esa conclusión. No es este el único documento que tienes. No, este tiene, creo que son 6 documentos en total de estudios de mercado de diferentes cosas. Teníamos otra pregunta por aquí. ¿Cuáles son las principales ferias internacionales vinculadas al sector de los videojuegos de Brasil? En honor a Carlos, claro. Lo de Brasil, ¿no? Sí, lo de Brasil, lo del videojuego. ¿Vale? Y aquí, de esta manera, de nuevo lo mismo. De ese estudio de mercado vuelve a interpretar y nos hace. Sí. Falla. Estoy aquí preparado para ver si falla. Vale, y ahora nos dará la respuesta de las 2 ferias. Hay 2 ferias. Oye, esto lo ha preparado en los últimos 2 días, ha metido pues unos cuantos documentos. Los proyectos que hacemos son de docenas de miles de documentos, docenas de miles. En el caso del archivo histórico, aún no, bueno, ahí está hasta la gran enciclopedia de Navarra metida. En el caso de proyectos empresariales que estamos desarrollando para echar una mano, pues 5 idiomas, docenas de miles de documentos y con la entrada inminente, pues a lo mejor de 200 personas o de 150 o 200 personas para estar trabajando contra el dato. Esto queríamos enseñároslo porque, claro, hablar del momento OpenAI, la inteligencia general y todo eso, la inteligencia general, es algo que a nosotros nos encanta, nos fascina y que agradecemos infinito porque te mantiene una perspectiva global, pero queríamos aportar un poco una visión de tiro corto para que no todo lo veamos al otro lado del charco y que mucho lo tenemos aquí y en casa. Pues perfecto, Carlos y Geray, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna cuestión para acabar, porque quería haber mantenido también los horarios. Esta jornada, como veis, y un enfoque más espeso en la parte, perdonar que lo habla así, desde el punto de vista tecnológico, el poder ver cómo están evolucionando los LLMs, relacionándose esos agentes, el agente de agentes, y deciros que cuando ahora te preguntan, y yo me lo estoy preguntando porque tengo un hijo que va a entrar a la universidad, ¿qué le recomiendas que estudie en estos momentos? Y es difícil, hasta los técnicos que están trabajando en todo esto te dicen, no lo sé, solo sé que tiene que aprender a gestionar procesos, como habéis visto, más que saber tantísimo contenido, personas que sepan de proceso. Y por último, por acabar, pues agradecerle a Carlos que sea tan concreto, tan didáctico, como veis, tiene un relato impresionante que nos gusta mucho, además, cómo lleva la gente. Y además sé que quiere generar esa sinergia con todas las empresas en Navarra, no solamente las que van a transformar, sino las que ayudan a transformar. Y creo que estás colaborando ahí con un proyecto muy bonito que puede surgir aquí en Navarra. Ojalá sea así. Hola. Así que si no tenéis ninguna cuestión más, yo os invito a que luego pongáis a prueba el cachorro de Geray, que me refiero a ese. Había en estos momentos 50 personas conectadas, así que también despedimos a todos los online, todas las preguntas que queráis hacernos.
lo de online tiene lo que ocurre, ¿no? Que nosotros también en la casa estamos diciendo, hay que eliminar el online de las reuniones porque si no, en lo presencial estamos bien. Pero es que estando hablando de inteligencia artificial y no hacerlo online era como de como algo ilógico, ¿no? No tenía mucha... Así que muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta y pues nada, buen verano a todos y el día 6 creo que hay aquí alguna cosa importante. Lo paséis bien. Gracias. Hasta luego.